¿sí? Hermana Tania, por favor, tenga la oración. Oremos. Escuchen. Sí. Sí. Daniel. Sí. Como autorizado. Te escucho. Ok. Oremos. Ok. Oremos entonces. Amantísimo Dios que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Te damos gracias, oh Señor, nuevamente porque tú nos permites reunirnos a través de este medio. Pedimos, oh Señor, tu dirección para que tú nos ayudes a comprender lo que se va a exponer en esta hora. Dale sabiduría, oh Señor, a Daniel para que siga exponiendo tu palabra. Dirígenos a todos y suple cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Por amor a Jesús, amén. 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 ¿Se escuchó? Sí. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Sí. Al principio escuchaba como un ruido, pero no sé si era tú. Sí. Ok. Bueno, mis hermanos, el sábado pasado estuvimos hablando, tratando básicamente una pregunta o un tema, un punto, que es sobre la señal o una de las señales que se va a dar que anunciarán lo que es el fin del tiempo de gracia. Estuvimos mirando allí algunos textos bíblicos, una cita del Espíritu de Profecía concerniente a este punto. Ese tema nosotros lo dividimos en 3 preguntas. Con esta me estoy devolviendo para atrás para que más o menos miremos. Estas son las preguntas que estuvimos analizando el sábado pasado. Les invito a que puedan mirar los videos que hemos compartido con ustedes. Yo no sé si fueron 2 o 3 videos que subí. La idea era subir 3, mandar 3 de los videos. Creo que me faltó uno, entonces lo tengo pendiente. La parte número 3. Entonces, básicamente, estas fueron las preguntas en las cuales basamos nuestro estudio. La primera, ¿cómo saber que Amós se refiere a una profecía de los últimos días? Cuando Amós escribe, no se está refiriendo a su tiempo, sino que está hablando para una profecía de los últimos días. De ahí que lo que dice Amós, que en aquel día se va a oscurecer el sol al mediodía, se está refiriendo a una profecía del futuro. ¿Cómo mostrar con la Biblia que el oscurecimiento del sol está relacionado con el fin del tiempo de gracia? Sencillo, vimos algunos textos, Isaías, por ejemplo, que relaciona lo que es el oscurecimiento de los astros, principalmente el oscurecimiento del sol con la venida de Jesús. Isaías en el capítulo 13, usted puede analizarlo y se dará cuenta de que Isaías habla acerca y viene el día temible de Jehová, el día de indignación, día de la ira, y de entonces dice y que las estrellas del cielo caerán, la luna no dará su resplandor y el sol tampoco, y todo eso, o sea, lo relacionan con el día de la ira. Vimos que el día de la ira, pues es el momento cuando Jesucristo viene a buscar a los suyos y a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, la última pregunta que estuvimos analizando es cómo demostrar que esta profecía no se refiere, la profecía de Amós, capítulo 8, no se refiere al momento cuando nuestro Salvador fue crucificado, porque cuando Cristo fue crucificado también se oscureció el sol y se oscureció al mediodía. Y también cómo demostrar que no se refiere al oscurecimiento del sol en el año 1780. Básicamente la respuesta a esta pregunta
en la primera parte, ¿por qué no se puede referir esta profecía al momento cuando se oscurece el sol en el tiempo de Cristo, cuando es crucificado? Aunque fue al mediodía, ya vimos en las preguntas anteriores que se da en el tiempo de la ira de Dios, el oscurecimiento del sol del cual está hablando Amós. Y el tiempo de la ira de Dios, pues no fue en el momento en que Cristo fue crucificado. Cuando usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia le especifica a cuál es el momento que se refiere cuando habla sobre a ese momento. ¿Por qué no se pueden referir al oscurecimiento del sol del año 1780? Sencillo, porque el oscurecimiento del sol del que me habla en Amós capítulo 8 es un oscurecimiento que ocurre en el mediodía. Y cuando nosotros analizamos el oscurecimiento del sol en este año 1780, no ocurrió al mediodía, ocurrió a las 9 de la mañana. Y lo declara el espíritu de profecía allí en el conflicto de los siglos, hablando sobre el tema. No fue al mediodía, sino que fue a las 9 de la mañana. Además, también, aunque en 1780 ya había comenzado el tiempo del fin, era una de las señales del tiempo del fin, todavía no era el día de la ira de Dios, ¿sí? No era el día de la venganza de Dios como nosotros hemos estudiado. Entonces, esas son básicamente las razones. Claro está, ya la dimos más con más detalles en el estudio pasado. Estas son las razones por las que no se puede referir a ese día, según lo que nosotros hemos entendido. Entonces, vimos algunas citas del espíritu de profecía hablando del oscurecimiento, de que cuando Cristo abandone el santuario celestial, pues tiniebla envolverán la tierra. Estuvimos mirando que, si bien es cierto, esto se puede cumplir en un sentido, por así decirlo, simbólico, también se puede cumplir en un sentido literal y no violenta en nada al texto, no violenta en nada a la Biblia ni tampoco al espíritu de profecía. Cuando uno analiza el contexto de lo que la sierva del Señor está hablando en el conflicto de los siglos o en primeros escritos, que es donde ella menciona esta cita, pues no nos da la idea de que no se pueda interpretar esto como de manera literal. Dicho sea de paso, creo que quedó pendiente la cita de primeros escritos que nos habla sobre esto. Solamente vimos lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Sí? Aquí la tenemos. Vamos a ver qué dicen los primeros escritos sobre esta cita. Vamos a dejar de compartir para entonces entrar a esta parte de lo que dice primeros escritos. Se titula La terminación del tercer mensaje. En esta cita, la sierva del Señor habla de que tinieblas van a cubrir la tierra. Vamos a mirar, aunque básicamente ya terminamos de analizar este punto, pero vamos a mirar el contexto rápidamente de esta cita, de lo que habla en primeros escritos. Vamos a comenzar a leer algunos de los párrafos anteriores a esta cita para mirar más o menos de qué la hermana Wayne está hablando. Bien, aquí está proyectado, Tania. El hermano de Olio pues salió. Me imagino que se debe a que su internet tiene dificultad. Así que ayúdeme, colabórenme, hermana. Vamos a leer acá para ver el contexto de lo que la hermana está hablando aquí. Desde el primer párrafo. Terminación del tercer mensaje. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel.
El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Ok, déjalo ahí. Entonces, acá la hermana White está hablando del momento cuando va a terminar el mensaje del tercer ángel. Esto está en lo futuro. Y ella menciona algunas de las cosas que van a acontecer en aquel momento. Pues ella menciona que ya los hijos de Dios en ese momento van a dar el mensaje, habrán presentado el mensaje a la humanidad, la prueba que la guardaba pues había llegado. Ellos habían recibido la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, que es la misma cosa. Grábese esto porque más adelante vamos a hablar sobre lo que es el refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, lluvia tardía y refrigerio es la misma cosa. Entonces ya está diciendo que en ese momento habían recibido la lluvia tardía y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes se había dado el mensaje del tercer ángel. Y entonces aquellos que no quisieron recibir el mensaje, pues se enfurecieron. Ok. Bien, entonces vamos con el próximo párrafo. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Quedando sellados y numerados los santos, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante él, ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es justo sea injusto. El que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ok. Dese en cuenta que acá ella dice que inmediatamente termina el mensaje del tercer ángel. Hay un ángel que sube a donde está Jesucristo y le dice que su obra está terminada, que ya el sellamiento está realizado y que ya el número de los sellados ya está completo. Entonces es en ese momento cuando Jesús dice consumado es decir, acaba la gracia. ¿Sí? El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga santificándose todavía, o siga practicando la justicia todavía, que es justo. Creo que más adelante ella va a decir que ese texto realmente se refiere al fin del tiempo de gracia. Cuando Jesús dice consumado es, en ese momento es porque ya terminó una obra, terminó la obra de intercesión en aquel momento. Bien, ese es el contexto de lo que dice la cita. Siga, Tania. Puede continuar. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero.
El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces acá habla de que el número de sus súbditos pues ya estaba completo. Cristo en su obra eh, pues había fallado el caso ya para vida o ya para muerte. O sea, está hablando de lo que es el fin del tiempo de gracia. Grabémonos esto, está hablando de este momento. ¿Y qué dice el siguiente párrafo? Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desesperada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús a los santos, le toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso enumerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Ok. Entonces, acá está el texto clave de lo que queremos mostrar. Al principio de este párrafo se dice que cuando Jesús abandona el santuario celestial, entonces dice una tenebrosa nube, otras versiones dicen como una nube negra, oscura, cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Me parece mucho a lo que dice el conflicto de los siglos. Entonces, fíjense que acá la hermana Guay está hablando ella de lo que es el fin del tiempo de gracia y le está relacionando con ese momento que cuando Cristo abandone el santuario celestial, tinieblas van a cubrir la tierra. Esto, como ya hemos dicho, podemos entenderlo de dos formas y no habría problema, según lo que yo entiendo. Puede entenderse de manera literal, como lo que estamos analizando, que va a haber oscuridad, como lo hemos analizado ya en los textos pasados, cuando el Señor abandone el santuario celestial y eso realmente, o cuando termine su intercesión, sabemos que eso se refiere al fin del tiempo de gracia. El que justo siga siendo justo y que el santo siga siendo santo. Y también puede entenderse de manera simbólica, o sea que el texto se puede estar refiriendo a que cuando Jesucristo abandone la tierra, pues el diablo va a tomar el control de todas las cosas en la tierra. Las dos cosas son válidas, las dos interpretaciones son válidas, según lo que uno puede analizar en el texto, y no se contradicen. O sea, no va a contradecir en nada entenderlo, que literalmente habrá una oscuridad cuando se acabe la gracia, y no se puede tampoco contradecir o no contradice en nada si se entiende que es simbólico. Ya con lo que hemos visto de Amós, lo que hemos analizado, que es una profecía para el tiempo del fin, en el momento de la ira de Dios, pues podemos corroborar de que se refiere a esa oscuridad, de que habrá una oscuridad cuando
se acabe la gracia. Entonces esa era la cita que teníamos pendiente sobre lo que es este punto de la oscuridad o el día que se va a poner oscuro o se va a oscurecer el sol cuando acabe la gracia. Ya depende de usted. Le invito a que pueda analizar los videos que hemos preparado, que ya los subimos por el grupo de WhatsApp, lo tenemos allí en YouTube. Creo yo que se llama Daniel Claides Santana, el canal. No me recuerdo porque realmente yo no tuve la intención de crear un canal, sino que cuando tú tienes una cuenta de Gmail, pues automáticamente, no sé si ya lo quitaron, pero automáticamente ya tú tienes un canal de YouTube. Entonces, aparece así, Daniel Claides Santana, usted entra allí y dice el fin del tiempo de gracia, parte 1, parte 2 y parte 3. Y allí usted puede, pues, escuchar los audios, mirar las evidencias a más detalle de lo que es este tema. Muy bien, vamos a volver entonces a la diapositiva. Vamos a volver acá a la diapositiva. Ok. Para seguir analizando otro punto que es de igual importancia en lo que se refiere a este tema. Esto que tenemos acá en pantalla. Bien, antes de pasar a esta parte, pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta con respecto a este punto? O sea, de lo que hemos dicho, si usted no vio los temas, no escuchó bien los temas del sábado pasado, pues véalo. Quizá alguna de esas preguntas que usted tenga se responden allí en los videos. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este punto? ¿Alguna pregunta, Tania, Francisco? Está bien. Ok. Pues nada, yo en lo personal, conforme ya lo he estudiado, estoy convencido de ello. Esa es una de las señales, pues la señal, diría yo, más visible, aparte de verdad de cuando comienzan a caer las plagas, que vamos a ver más adelante, es la señal más visible que indica ya la gracia de término. Así que cuando esto suceda, como dijo Jesús, os lo he dicho antes, para que cuando suceda, creáis. ¿Ya? Entonces les invito a que sigan analizando pues este punto. Disculpen un momentito. Seguimos acá. Entonces, ustedes tienen en pantalla otro punto que es un poquito controversial para algunos. Y es sobre si la gracia va a terminar primero para los adventistas, si va a terminar primero para los que conocen, para quiénes va a terminar primero, si va a terminar para todos al mismo tiempo. ¿Qué dice la Biblia, qué dice el espíritu de profecía sobre este punto, sobre este tema? ¿Para quiénes va a terminar primero la gracia? He escuchado muchas versiones, entre ellas está que primero termina para los adventistas. Otros dicen que primero termina que termina para todo el mundo al mismo tiempo. Y otros dicen que termina primero para los que conocen, incluidos, para los que conocen ya lo que tienen la luz, incluidos, por supuesto, a los adventistas del séptimo día en primera fila, en primera plana, porque
a nosotros es que se nos ha dado el mensaje. Lo que vamos a presentar es la última opinión que acabo de mencionar. Termina primero para aquellos que conocen. ¿Y en qué momento va a terminar? Pues va a terminar cuando llegue el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, que está muy relacionado con lo que es la ley dominical, cuando ha de darse el fuerte pregón. Y hay citas del espíritu de profecía que entiendo están claras en cuanto a este punto, o sea, son claras en cuanto a eso. Lo dice enfáticamente que los pecados van a ser borrados cuando venga el tiempo de refrigerio. Dicho sea de paso, creo que es importante analizar brevemente cuándo es que son borrados los pecados, porque los pecados no son borrados inmediatamente la gente pide perdón por ellos. Según lo dice el conflicto de los siglos, en el capítulo El juicio investigador, los pecados son borrados cuando o son dejados, porque también pueden ser borrados, pueden ser dejados, en un momento específico, no es de una vez desde que la persona pues se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, dice allí que se le pone al lado de su nombre perdonado, pero el pecado no ha sido borrado, aunque ha sido perdonado. ¿Por qué razón? Porque si el Señor se pusiera a cada vez que uno pide perdón a borrar los pecados, o borrar ya definitivamente, pues ¿qué pasaría si yo vuelvo y caigo? ¿Cómo sucede? Yo vuelvo a caer. Ahora, cuando tus pecados son borrados, ya significa que tú no vas a caer. Ya no hay caída para ti. ¿Sí? Si son borrados del santuario, también creo que Cristo en su santuario dice, si el pecado es borrado allá en el santuario, tiene que ser borrado aquí en mi corazón. De manera que si fue borrado allá, significa que ya ha sido borrado aquí, yo no peco más. Por eso, en el conflicto de los siglos se enfatiza mucho la parte de que cuando el Señor deje de interceder, nosotros, sus hijos, vamos a tener que vivir sin intercesor delante de Dios, sin mancha, sin pecado. ¿Sí? Ya no hay pecado, porque si se encontrara algún pecado en alguno de nosotros, en ese momento pues vamos a ser hallados falto y no vamos a recibir la lluvia tardía y vamos a perecer. En el antiguo servicio del santuario, usted puede ver que el pueblo estaba humillándose, acongojado, mientras el sacerdote estuviera allí en el santuario. ¿Cuándo era que se decidía el caso de cada uno ya? O sea, ¿cuándo era que la gente decía, bueno, ya hay algo determinante? Pues cuando el sacerdote salía. Eso es lo que yo puedo ver. Cuando el sacerdote salía, pues las personas sabían lo que había. Si fuiste perdonado o no fuiste perdonado. Si fuiste limpiado o no fuiste limpiado. Por eso la gente tenía que estar allí acongojando su alma, pidiendo perdón por los pecados y así. No sé exactamente si la persona moría ahí mismo, si su pecado no lo abandonaba o qué. No lo sé, no lo he leído, tendría que estudiarlo más a profundidad, pero el caso es que la misma Biblia nos indica, según lo que yo entiendo, que los pecados no eran borrados cuando ellos pedían perdón. Ellos cada día, por ejemplo, iban y ofrecían su sacrificio por el perdón de los pecados, pero no eran borrados. Era una sola vez al año que se purificaba el santuario y que se borraban los pecados. ¿Sí? Era una sola vez al año. O sea, no iba a estar siempre en eso. Entonces es interesante nosotros mirar lo que significa que los pecados sean borrados. Cuando se borran los pecados significa que yo estoy limpio, estoy santo. O sea, ya yo no vuelvo, no vuelvo a infringir
a la ley de Dios o no vuelvo a ensuciarme más con esto porque ya ha sido borrado de allá y de aquí también. Ahora, dice acá que nos quedan 8 minutos. Creo que podemos por lo menos tocar una partecita. Miren, el primer texto que tenemos para analizar esa parte, el texto bíblico, luego procederemos a mirar lo que dice el Espíritu de Profecía, es Primera de Pedro 4:17. Un texto que todos nosotros conocemos, pero que es importante que veamos. ¿Cómo dice aquí este texto? Primera de Pedro 4:17. Si usted, hermana Tania, puede hacerlo, pues lea, por favor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Ok? El juicio, el análisis de los casos, primero inicia por la casa de Dios. Entonces Pedro hace una pregunta interesante y es, bueno, si comienza por la casa de Dios, entonces ¿cuál será el fin de los impíos? ¿Qué les espera a ellos, aquellos que no obedecen el Evangelio? Si primero comienza por aquellos que sí obedecen o que deberían obedecer y se va a determinar si se van a salvar o se van a perder, imagínese usted para los impíos. Pero la parte que quiero que nos centremos es donde dice que primero inicia por la casa de Dios. Miremos otros textos sobre este mismo punto. Acá tenemos a Ezequiel capítulo 9. Ustedes saben que Ezequiel capítulo 9 nos habla sobre el sellamiento. Y el sellamiento está muy relacionado con lo que es la lluvia tardía, está relacionado con la ley dominical. Son eventos, uno da origen al otro, ¿sí? Son, vamos a decirlo de esta manera, eventos consecuentes. Uno es consecuencia, repito, del otro. Entonces el sellamiento está presentado aquí en el libro de Ezequiel. ¿Qué tiene que decirnos Ezequiel acerca de esto que estamos analizando? De que el juicio en el análisis y en la ejecución comienza por la casa de Dios. Pedro no enfatiza el punto de la ejecución, de la parte ejecutiva del juicio, pero Ezequiel sí lo enfatiza bien. O sea, Ezequiel dice lo que va a pasar al final del análisis en el juicio, que viene el juicio ejecutivo y quiénes son los primeros que van a recibir este castigo o van a recibir ese juicio. Pedro pues dice que primero comienza por la casa de Dios. El análisis comienza primero por la casa de Dios. Y Ezequiel dice que los primeros en recibir, y lo vamos a ver, ese castigo, ese juicio, pues son precisamente la casa de Dios, porque por ello fue que se comenzó primero. Entonces, vamos a leer esto que dice Ezequiel. Vamos a cerrar aquella la reunión y la retomamos otra vez. Me dicen que ok. Tania, por favor, lea acá. Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos.
salid, y salieron y mataron en la ciudad. Ok. Luego vamos a analizar detenidamente esto cuando regresemos. Vamos a cancelar la reunión. Se entra con el mismo link.